de la ley de lobby de la Cámara de Diputados se ha recibido solicitud de audiencia para nuestra comisión. El nombre del solicitante es la Asociación Gremial ADITGEN. Es la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile. Materia a tratar, cambio constitucional, Gendarmería de Chile. Decisión que desea obtener, ser escuchados como asociación de personal no informado de Gendarmería de Chile. También se ha recibido la solicitud del Frente de Trabajadores Penitenciarios, mediante el cual solicitan respetuosamente que se considere ser invitados a participar en la discusión en relación con el proyecto de ley que modifique la naturaleza jurídica de Gendarmería de Chile. Agregan que reúnen a las 5 mayores asociaciones gremiales de Gendarmería de Chile y que harán su presentación a través de un representante de la misma entidad. También se confirma la asistencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado a sus asesores don Pedro Vega, don Máximo Olier, señor Francisco León, de las abogadas de la división jurídica, doña Paula Recabarren, doña María Florencia Draper. Se confirma la asistencia vía Zoom del señor Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que solicita intervenir en primer lugar en las exposiciones. El señor Claudio González, académico de la Universidad de Chile, declina la invitación que le fue formulada debido a que no tiene el tiempo necesario como para poder preparar una presentación y tener una agenda ya ocupada el día de hoy. No obstante, queda a disposición para otra ocasión. Se confirma también la asistencia vía remota de la señora Catalina Droppelman, directora ejecutiva Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eso es, señora presidenta. ¿Listo? Sí, presidenta, está muy bien. No, cuenta, disculpe, ya. Terminada la cuenta entonces, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Bien, vamos a tomar ciertos acuerdos, si les parece, a la comisión para la tramitación de este proyecto. La propuesta es, si les parece, que hoy día podríamos votar en general, pero con la autorización de que mañana podamos recibir a las 2 asociaciones gremiales que han sí, 2 o 3 en una sesión especial en Santiago, y establecer un plazo de indicaciones para el día lunes. ¿Y votar mañana en particular en Santiago? No, escuchar solo audiencia. Este es del 2025, no hay del 2020. Acá está. ¿No es cierto? Mañana, hoy día votaríamos en general, mañana me autorizarían a citar en Santiago para recibir a los gremios, damos un plazo de indicación para el lunes 12 y lo ponemos el martes 13 para la votación en particular. Esa es la propuesta. Diputada Giles. Presidenta, sobre su propuesta, yo encuentro inadecuado que un gobierno que se dijo a sí mismo, porque estamos de salida progresista, Presidenta, Sí, estoy escuchando. si pudiera tener la atención de usted, presidente de la Secretaría, me encantaría. Gracias. Presidenta, nos encontramos frente a una situación de que un gobierno supuestamente progresista y un ministro comunista están presentando una reforma constitucional que tiene por objeto terminar con la posibilidad de sindicalización de algunos de los sindicatos más grandes e importantes de Chile. ¡Qué vergüenza! A mí me parece que eso al menos amerita el grado de profundidad legislativa como para que, primero, sea transparente que el único objetivo de esta reforma constitucional en la que se ha empeñado un ministro comunista es terminar con los sindicatos de gendarmería. Y que además no tiene otro objetivo porque no va a tener ninguna consecuencia ni en la corrupción supuesta en gendarmería ni en la crisis penitenciaria.
En ese sentido, Presidenta, a mí me parece que sería particularmente importante en este proyecto que se transparentaran los objetivos y que se legislara con seriedad y profundidad. Para eso, yo le pediría que se cumplieran con las 2 sesiones de audiencias necesarias, mínimas, para llamar a una votación en general, y que esa votación en general no se hiciera antes de la próxima semana, una vez que se escuchara a todos aquellos a quienes hay que escuchar. Yo creo, Presidenta, que nosotros podemos mejorar esta legislación. Entiendo que no hay ninguna voluntad, porque en esto están, voy a usar una palabra un poco fuerte, pero que en castellano viene al caso, están coludidos para lograr rápidamente terminar con los sindicatos de gendarmería, el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, el ministro comunista y la derecha y la ultraderecha, ¿ya? Aparentemente están todos de acuerdo y lo que quieren hacer es terminar rápidamente con estos sindicatos, y ese es el objetivo. Yo le pediría, Presidenta, que esto se haga al menos con la seriedad y la profundidad que requiere una legislación que es nada menos que una reforma constitucional. Gracias, diputada. Sobre el punto, solo me gustaría señalar que empezamos la revisión de este tema con la presentación que hizo el ministro antes del receso de la operación Apocalipsis. Se nos anunció en ese momento que venía esta reforma constitucional. Ayer hubo una presentación donde tuvimos una primera discusión. Hoy día la idea es poder tener ese espacio nuevamente. Tenemos invitados y además tendríamos una tercera sesión el día de mañana para recibir a todos los interesados. Quiero decirlo en el sentido de que se están dando las garantías para que tener una discusión como corresponde. Ofrezco la palabra sobre el punto. Sí, ¿sí? Ministro. Sí, Presidenta, muchas gracias. Primero que todo, yo quisiera señalar lo siguiente. Yo comparezco acá como ministro de Estado. Nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad que es la buena marcha de nuestro país, entre otras cosas. También asegurarnos de que se tomen todas las medidas para que nuestra población tenga seguridad, y en ese marco se ha considerado no solo por este gobierno, sino que se viene considerando desde hace mucho tiempo la importancia que tiene para el sistema de seguridad y el hecho de que Gendarmería se transforme en una fuerza de orden y seguridad. Para ello se requiere una reforma a la Constitución. Eso, por cierto, tiene consecuencias. Creo que a todos los que estamos sentados en esta mesa nos gustaría que la situación penitenciaria, no solo del país, sino que de la región, fuera distinta, que no tuviéramos que transformar un servicio público en una fuerza de orden y seguridad, porque son los desafíos que tenemos hoy por hoy como país, y en ese sentido hay que tomar estos desafíos con responsabilidad. Y ese es precisamente el ánimo y el único ánimo que tiene nuestro gobierno al momento de presentar esta reforma, que nuestro país pueda enfrentar de manera decidida, que pueda tener todas las herramientas para que en nuestro país no ocurra lo que ha ocurrido lamentablemente en otros países de la región. Estamos a tiempo para realizar las transformaciones institucionales que eso requiere. Estamos a tiempo para que en nuestro país las organizaciones de crimen organizado no se fortalezcan desde las cárceles, para que en nuestro país no crezcan otras organizaciones criminales como han crecido en otros países de la región, y para eso hemos presentado un conjunto de proyectos de ley durante esta legislatura. Hemos contado con un apoyo bastante transversal para que esos proyectos se puedan cristalizar. Hemos llevado adelante un conjunto de iniciativas para fortalecer nuestro sistema penitenciario, hemos destinado recursos para que ello ocurra también, y creemos que esta reforma es totalmente necesaria. Ese es el único objetivo que tiene esta reforma, que Gendarmería forme parte de manera íntegra del sistema de seguridad pública. Para eso se tiene que reformar una fuerza de orden y seguridad. Muchas gracias, ministro. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya. Entonces, como la propuesta de esta presidenta tiene distintos quórum, vamos a hacer una votación separada según cada punto. Lo primero es votar la idea de votar hoy día en general. Para eso requeríamos unanimidad. Entonces, ¿alguien se opone?
no tenemos para eso entonces el quórum. Por Lo favor, que- que quede explícito, Presidenta, si es tan amable, yo fui la única que me opuse a que la votación Perfecto. fuera hoy. Y no Secretario, había le pido unanimidad. que deje Perfecto, presidente. la constancia de que la diputada Giles se opuso hoy día a votar hoy en general. El segundo acuerdo que requiere votación es poder citar mañana en Santiago a las 10 a.m. en una sesión especial para recibir a invitados. ¿En votación? En contra. Ah, ¿Tiene que ser el acuerdo de la comisión para eso? sí, porque es en Santiago. Por hecho, Sí. El artículo 204, mayoría absoluta, 7. Porque, entonces, Tome la votación, voy a tomar secretario. la votación Sí. porque- Invitar a los invitados, imagínense, claro. Sí. Sí. Es para poder sesionar Para en escuchar Santiago, mañana a se los requiere tomar un acuerdo interesados. específico. Sí, En ¿quiénes están a audiencia. favor, por favor? Perdón, Que el- antes de eso, Levantemos la ¿puedo, mano. Presidenta, hacerle una pregunta respecto de la votación? Sí. Para- Sí. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Solo respecto de la votación. ¿Está considerando usted que las sesiones de audiencia, que recuerdo que reglamentariamente deben ser 2, deben ser sesiones ordinarias y que esta sería una sesión especial? Sí. esta Y es por una lo sesión- tanto esta no estaría incluida dentro de las necesarias 2 sesiones ordinarias de audiencia requeridas para poder Por el votar en reglamento, general. sí. Ok, gracias. pública. Yo pediría que el secretario me aclarara. ¿El secretario puede aclarar? Sí, Ayer y hoy. Por eso ¿tú podrías citar a votar en general mañana? al- de audiencia. ¿Por qué no se puede votar en general? Secretario. pero quiero responder lo de si es necesario que sea ordinaria o puede ser una sesión especial primero. El artículo 213 del reglamento establece que en el caso de proyectos de ley que no tengan urgencia calificada de discusión inmediata o de suma, las comisiones deberán obligatoriamente realizar una audiencia de 1 hora de duración a lo menos para escuchar la institución o entidades que tengan interés en la materia que se refiere al proyecto. En este caso, habiendo suma urgencia, no existe la obligación de efectuar audiencias, no obstante la comisión sí tiene la voluntad de hacerlo, ¿cierto? Esta audiencia se hará hasta antes de la votación en general del proyecto por inscripción a la Secretaría de la Comisión y por el tiempo que para el solicitante se fije, ni aun por asentimiento unánime se podrá alterar esta regla. El reglamento no distingue, la sesión puede ser especial para efectuar de hecho, en Santiago todas las sesiones son especiales y las comisiones con frecuencia reciben audiencia en Santiago. Lo otro es que el artículo 204 es el que quiero que lo tengan presente también. Dice que las comisiones por mayoría absoluta de sus miembros podrán sesionar, constituirse como tal en cualquier punto del territorio nacional para el cumplimiento de sus cometidos. Estas sesiones no podrán realizarse entre los días de sesión ordinaria de la Cámara. Esa es la limitación. Son 2 requisitos por mayoría absoluta y que no pueden sesionar los días en que la sala esté en Santiago. Claro, claro. Entonces, lo único que se requiere, o sea, se pueden cumplir todas las funciones propias de la Comisión de Santiago, pero el límite que pone, el requisito que pone es la mayoría absoluta de los miembros, que son 7. Eso. ¿Y si quieres tomamos la votación? Sí. No, ya. La diputada Giles ya hizo el punto sobre la votación, entonces ahora corresponde ir a la votación. A la votación. Perfecto, Presidenta. Prefiero usar esta hojita para que don Jorge de Sandri la sesión en A favor Santiago. de sesionar mañana. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. En la calle del Paraíso, pero en Santiago. Diputada Flores, por favor. A favor, pero eso no implica el traslado a esta comisión de manera permanente en Santiago. Don Marcos Silavaca. Es sesión especial. Si no va a ser acá. Si no va a ser acá. A favor. Sí. Presidente, yo tengo un problema práctico, yo hoy día salgo, entonces estoy tratando de conseguir un reemplazo, por lo tanto yo en esta votación me voy a abstener. Perdón. Abstención. Atención. Ya. Diputada doña Pamela Giles. En contra. Diputado don Raúl Leiva. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Don Luis Sánchez. Al igual que como señaló una colega, a favor solo accidentalmente de que podamos sesionar en Santiago. A favor Solo en este también. caso. Don Leonardo Soto. A favor de sesionar donde sea necesario y cuando sea necesario para escuchar a todas las entidades que hoy día van a ser afectadas por este proyecto de ley. Es un derecho que tienen todos a este debate democrático, por lo tanto, apruebo el funcionamiento de mañana en Santiago. Y señora Presidenta. A favor. A favor también. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Se reunió el quórum necesario para sesionar mañana. Aprobado entonces. A las 10 de la mañana. Ya. De 10 10 a 12. a 12. Bien, entonces, la presente sesión ha sido citada con el propósito de continuar la tramitación en primer trámite constitucional y reglamentario del proyecto de reforma constitucional, iniciado un mensaje que modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, boletín número 18.032-07 de urgencia suma. Para esto se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a quien damos la bienvenida. Y finalmente, en el segundo punto de la tabla, vamos a destinar los últimos 30 minutos para el proyecto de indulto. Ministro, ¿le ofrezco la palabra para iniciar el debate o escuchamos a los invitados probablemente? Ya, mejor. Entonces, dado que está presente el Ministro de Justicia, sus asesores, las abogadas de la División Jurídica, quienes damos la bienvenida también, vamos a pasar a escuchar a nuestros invitados, quienes están en forma remota. El primero es don Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, bienvenido. Le damos la palabra a don Daniel. Hola, muy buenas tardes. Presidenta, muchas gracias por la invitación a la Fundación para poder colaborar con información en la tramitación de este proyecto de ley que encontramos fundamental, considera fundamental para la seguridad del país. Le agradecería si alguien puede confirmar que se está viendo bien la pantalla y en tamaño completo. ¿Sí? La invitación fue ayer, entonces teníamos algunas cosas preparadas y preparamos esta presentación a partir de agrupar algunas cosas que ya teníamos en curso sobre investigaciones pasadas de la Fundación y también sobre la información que hemos ido recopilando a partir de la crisis carcelaria que tuvimos, que se ha manifestado con más fuerza en los últimos meses y la presentación de este proyecto de ley. La reforma constitucional por aquí, mejor y justicia. Como introducción, nosotros, creemos que es sumamente importante considerar como contexto que estamos en un momento decisivo para la seguridad pública de Chile. Evidentemente tenemos los niveles más altos de temor y tenemos un aumento importante en crímenes violentos. No es separable las cárceles y la población carcelaria, ni Gendarmería, ni los servicios de reinserción del sistema de seguridad pública y por lo tanto es fundamental, es un componente fundamental para la seguridad del país y por eso esta presentación busca simplemente dos cosas: explicar los alcances, oportunidades y riesgos que nosotros vemos en esta reforma, pero también relevar condiciones que son necesarias para el éxito institucional de esta reforma. Primero, ¿por qué es necesaria la reforma? Y esto creemos que es fundamental, sobre todo porque el proyecto de ley, si bien es una reforma constitucional que tiene algunos artículos adicionales necesarios para esa reforma, debe ser complementada con un proceso de reforma institucional, que es distinto a la reforma constitucional que habilita esta reforma institucional futura. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque dentro de los roles que están definidos para Gendarmería hoy está la custodia, el cuidado y la reinserción. Y dentro de la custodia tenemos evidencia de déficit de seguridad. Hemos tenido fugas de alto impacto, por ejemplo, la que tuvimos en el complejo penitenciario de Valparaíso, y tenemos déficits estructurales de control y seguridad interna que ponen en riesgo tanto a los reclusos, pero también al mismo personal de Gendarmería. Y evidentemente las últimas situaciones que conocimos de casos de corrupción y lo que permitía el ingreso de bienes que están prohibidos, bienes y servicios prohibidos al interior de las cárceles, evidentemente pone en manifiesto esta debilidad en la custodia. En segundo lugar, en el cuidado de las personas que están privadas de libertad, sabemos que las condiciones son precarias, que están siendo empujadas y están llegando a un nivel cada vez más crítico producto de la sobrepoblación carcelaria.
tenemos un nivel de hacinamiento crítico hoy, tenemos un deterioro progresivo de las condiciones de vida al interior de los recintos, hemos tenido muertes evitables en establecimientos penitenciarios. Cuando uno compara las tasas de mortalidad que tenemos al interior de las cárceles con la población general, evidentemente son enormemente más altas, y teníamos riesgo permanente tanto para los funcionarios como para las personas privadas de libertad, como ya lo decían. Y por último, en el rol de reinserción, uno de cada dos personas que egresan de la cárcel o de cumplimiento de condena, en realidad, vuelve a ser condenada antes de 3 años, y más del 70% vuelve a tener contactos con el sistema de seguridad y justicia. Por lo tanto, un rol fundamental para la seguridad pública, que es la reinserción, el evitar que las personas vuelvan a cometer delitos, es algo que está absolutamente en deuda en el sistema, y por lo tanto tenemos una oportunidad hoy día de poder afrontarlo y poder hacer cambios que permitan mejorar esa capacidad de reinserción. ¿Eso por qué no se produce? Porque tenemos una muy baja cobertura de los programas de intervención especializada, tenemos una débil calidad técnica también en las intervenciones que están en curso hoy día, y además tenemos un error en la focalización, porque la mayoría de los programas de reinserción están dados, se entienden como un beneficio carcelario, por lo tanto se le están dando a las personas que tienen un mejor comportamiento, que suelen ser las personas menos refractarias y por lo tanto las que tienen menos compromiso delictual y menos posibilidad de reincidir. Entonces tenemos un mal enfoque también en los programas de reinserción, en quienes debemos realmente reinsertar, porque estos programas deberían estar focalizados en las personas que tienen mayor riesgo de generar un mayor daño en el minuto en que cumplan condena y ya no estén en la custodia de gendarmería. Sin custodia efectiva no hay seguridad, sin cuidado digno no hay legitimidad, sin reinserción efectiva no hay seguridad sostenible. Hoy día tenemos una oportunidad coyuntural que nos parece muy oportuno aprovechar. ¿Por qué ahora? Primero, porque existen condiciones políticas, sociales y técnicas que hacen de este momento una ventana de oportunidad única para avanzar en una transformación que el país necesita hace décadas. Segundo, porque hay un consenso bastante transversal. La gravedad de los hechos conocidos públicamente ha generado un consenso político amplio sobre la necesidad de actuar. También porque tenemos reformas previas acumuladas. El mensaje establece un recuento de reformas legales que ya se han realizado al interior de Gendarmería y que ya reconocen un rol de Gendarmería en seguridad pública. Por lo tanto, esta reforma tiene un sustento también en reformas previas que se han ido aprobando transversalmente también en el mismo Parlamento. También porque porque es necesaria una coherencia institucional. Necesitamos que haya una coherencia entre las funciones reales, la dependencia administrativa y las responsabilidades institucionales. Por lo tanto, como resumen, esta es una reforma de Estado, no de gobierno. El Congreso Nacional tiene un rol central para asegurar la continuidad y profundidad del proceso más allá de los ciclos políticos. ¿Qué hace este proyecto? Ustedes lo conocen bien. El proyecto introduce modificaciones específicas a la Constitución, a la Carta Fundamental, que redefinen el marco institucional de Gendarmería de Chile y establece mandatos claros para la modernización del sistema penitenciario. Básicamente, incorpora Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, traslada la dependencia institucional al Ministerio de Seguridad Pública y ajusta otros artículos para que esta dependencia tenga una coherencia institucional plena. Y además tiene disposiciones transitorias que a nosotros nos parecen de extrema relevancia, que es el mandato legal de crear en un plazo de 12 meses un servicio especializado para la reinserción social, que es una necesidad del país que nosotros como Fundación Paz Ciudadana le hemos tratado de empujar hace décadas y nos parece muy importante que se concrete. También busca la separación funcional clara entre seguridad penitenciaria y la reinserción social, que es fundamental para mejorar la capacidad técnica para poder ejercer esas dos funciones, y adecuaciones al régimen asociativo del personal que en general son pertinentes para instituciones que son fuerzas que tienen el uso de armas y que además el que cesen en sus funciones producto de algún paro o alguna situación de ese tipo puede generar una grave crisis de seguridad en el país. Riesgos que no se pueden soslayar, que son muy importantes. Primero, que no podemos transformar esta reforma en un formalismo sin sustancia. Hemos visto estos procesos anunciados de reformas institucionales que se han diluido en el tiempo porque no tienen claro cuáles son los objetivos y no se transmiten esos objetivos de manera clara. Entonces, que la reforma puede quedar reducida a un cambio meramente formal de nombres y dependencias sin transformaciones reales es un riesgo que tenemos que visualizar y abordar. Porque si no pueden ser simplemente no generar nuevas capacidades y cambiar las prácticas que ya tiene la institución. Segundo, yendo hacia abajo, tenemos un sesgo punitivo excesivo. Hay juristas que ya lo están declarando y es importante visualizarlo. Si el enfoque es excesivamente coercitivo, puede debilitar o subordinar
la función de reinserción social, reproduciendo errores que están cometidos en el pasado. Por lo tanto, está bien que el que pase la dependencia al Ministerio de Seguridad y que pasen a formar parte de las fuerzas de orden y seguridad pública no significa que tengan que aumentar en una militarización que podría ser contradictoria con el rol de reinserción social que tiene que cumplir la institución. De hecho, hay normas internacionales que así lo manifiestan y creemos que es importante mirarlas para no cometer ese error. Tercero, evidentemente hay tensiones laborales. Los conflictos laborales asociados a este cambio de estatuto, a la carrera funcionaria y condiciones de trabajo pueden paralizar el proceso de implementación. Por lo tanto, hay que adelantarse a ellas, hay que visualizarlas y hay que comenzar los diálogos necesarios para que eso no impida un proceso de reforma tan relevante como el que estamos iniciando hoy día. Y por último, la vulnerabilidad transitoria, que se ha declarado que podría haber un debilitamiento institucional transitorio durante el cambio y que podría ser este debilitamiento aprovechado por organizaciones criminales para consolidar sus posiciones en el sistema de seguridad. Creemos que es absolutamente abordable y que la verdad es que hoy día tenemos una condición de riesgo que ya está manifiesta y por lo tanto no creemos que el proceso, si es llevado de buena forma, pueda aumentar este nivel de vulnerabilidad. Entonces, si bien es bueno plantearlo, porque es algo que está en la discusión hoy día, creemos que es algo que es posible de abordar de una manera seria. Entonces, el principio rector de esta lámina, el mayor riesgo no es reformar, sino hacerlo bien. La inacción o la reforma mal ejecutada pueden perpetuar la crisis, van a perpetuar la crisis que tenemos hoy día. Ya terminando, el nuevo servicio de reinserción social, evidente que está en este artículo transitorio que obliga en 12 meses a constituirlo, es una oportunidad histórica. El diagnóstico es de larga data de la necesidad de hacer esta reforma en el servicio de reinserción. Durante décadas la reinserción social ha tenido una función subordinada, residual y subfinanciada dentro del sistema penitenciario chileno. Está operado con baja jerarquía institucional, con escasa especialización profesional y con una cobertura limitada que no alcanza a la mayoría de las personas privadas de libertad, o sea, alcanza a una minoría muy menor de la población penal de Chile, o las personas privadas de libertad, y también las que están cumpliendo condena en libertad. Nosotros como Fundación Paz Ciudadana desde el año 2015 ya hicimos un estudio en que proponíamos un esquema de sistema de reinserción social que creemos que puede ser útil a esta discusión. Está disponible y se lo podemos enviar a la comisión si usted, Presidenta, así lo considera recomendable. Y nosotros, bueno, promovimos una propuesta técnica de un modelo integral de reinserción social basado en evidencia internacional y adaptado a la realidad chilena. Y lo hicimos junto con el Centro de Estudios de la Universidad de Chile, con el CESC. Este modelo tiene como objetivo central y medible la reducción efectiva de la reincidencia delictual, entendiendo que este es el indicador más relevante del éxito de las políticas penitenciarias desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Y los principios que tenía este modelo, voy a ir muy rápido, voy a ir desde la izquierda a la derecha, evaluaciones de riesgo, planes individuales de intervención basados en evidencia, mediciones de impacto, no teníamos claridad en que es necesario evaluar el desempeño que están teniendo estos sistemas, tenía intervenciones diferenciadas según el riesgo delictual que tenía cada una de las personas atendidas, tenía además un sistema de apoyo postpenitenciario y que eso se alinea con una continuidad de la atención, tanto intra como extramuro en el proceso de reinserción. Entonces, el Servicio Nacional de Reinserción, lo que proponemos es que incorpore estos conceptos que estaban desarrollados en el modelo propuesto ya hace una década atrás. ¿Qué debe contener ahora la reforma? Nosotros consideramos, como decíamos al comienzo, que la reforma no es solo la reforma constitucional, sino que tiene que estar acompañado con una reforma profunda de gendarmería, que tiene que para poder lograrla, además, tiene que llevar un proceso definido desde el inicio a largo plazo. Y en tercer lugar, tiene que estar la creación e implementación del servicio de reinserción social que ya hemos destacado. ¿Cuáles son las capacidades necesarias? Primero, equipos multidisciplinarios que incorporen capacidades en seguridad, en derecho, en gestión pública, en salud mental, en trabajo social y en comunicaciones estratégicas, para que toda la reforma de gendarmería esté permanentemente alineada con los objetivos que le dieron origen. Que tienen que ver no con el cambio de dependencia, que tienen que ver con el objetivo para el cual la institución fue creada, que es cuidado, custodia y reinserción. Ese es el cambio, y ahí es donde tenemos que lograr los cambios más relevantes. Tenemos que tener sistemas integrados de información y evaluación de impacto, tenemos que tener sistemas de gestión profesional del cambio organizacional, no basta llevar a las mismas personas que ya trabajan hoy día al nuevo servicio, sino que tenemos que medir capacidades y brechas para generar los programas de capacitación o de recontratación que permitan tener las capacidades que son necesarias, y tenemos que tener un proceso de formación continua y especialización del personal para que el cambio no se pierda, sino que sea permanente en el tiempo.
Condiciones de éxito: necesitamos un liderazgo político sostenido, un diálogo técnico riguroso y gestión responsable del cambio laboral con los funcionarios y con las asociaciones que hoy día existen, que con la aprobación del proyecto de ley dejarían de existir. Necesitamos un blindaje presupuestario que es fundamental para que se cumplan las metas que están definidas con indicadores verificables, y tiene que tener un enfoque en derechos también, evidentemente, para que se mantenga el cumplimiento de estándares internacionales o se potencie, porque la verdad no todos los estándares internacionales logramos cumplirlos en los sistemas carcelarios chilenos. Entonces, como mensaje final, esta reforma constitucional reconoce una verdad fundamental: la seguridad pública también se define tras los muros de las cárceles. La creación de un servicio especializado en reinserción social puede transformar esta función en una política pública moderna, profesional y evaluable, capaz de contribuir efectivamente a la reducción de la reincidencia y, por lo tanto, a la seguridad de toda la ciudadanía. Y por último, el éxito de esta reforma va a depender de la calidad técnica de su implementación y de la profundidad de las reformas institucionales que la acompañen. Esta comisión, entonces, ustedes lo saben bien, pero tiene la responsabilidad histórica de asegurar que esas necesidades se cumplen. Vuelvo a agradecer, Presidenta, la invitación y quedo atento a cualquier duda que haya sobre la presentación. Muchas gracias, Daniel. Ofrezco la palabra en la presentación. ¿No? Bien. Le agradecemos y si quiere puede estar presente en el resto de la discusión. Vamos a darle la palabra ahora a doña Catalina Droppelman, directora ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica. No ha llegado. Sí, diputado Soto, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al señor Ministro, a todos los colegas y por supuesto a nuestros invitados. Consultarle a don Daniel Johnson que si puede profundizar el tema de la militarización de Gendarmería. Noté que hizo un cuestionamiento a la militarización, porque si uno va analizando la necesidad de tener funcionarios uniformados, militares, armados, en tema de reinserción, por ejemplo, pareciera que no existe una verdadera necesidad. Más bien, los sistemas comparados de reinserción social, laboral, lo que hay es personal civil, un servicio civil. Y creo yo que esta división nos produce una oportunidad de poder diferenciar eso con mayor claridad. Pero segundo, quisiera consultarle respecto de la gestión penitenciaria. Yo no sé si los uniformados que hoy día dirigen los penales de distinto tamaño, cualquiera sea tienen una formación adecuada para la gestión administrativa, logística e integral que significa un centro penitenciario. Porque son uniformados también, son coroneles, bueno, hay distintos grados, pero no necesariamente es imprescindible que el que dirija un establecimiento penal sea un uniformado. Yo quisiera, si pudiera profundizar sobre este aspecto y particularmente si existe una formación profesional especializada al interior de las calificaciones, al interior de los sistemas de formación interna de Gendarmería, que permitan, que puedan ser mejorados en este sentido, fortaleciendo sobre todo la gestión de establecimientos penales con una formación y también con personal más especializado y capacitado. Eso, Presidente. Diputada Giles. Gracias, Presidenta. Quisiera pedirle disculpas a todos los presentes porque uno cuando ya está muy deteriorada se cita a sí misma. Entonces me veo en la obligación de citarme a mí misma en el día de ayer, cuando le preguntaba a los ministros presentes de Seguridad y Justicia respecto de una parte de los miembros de Gendarmería que son lo que podríamos llamar armados extramuros, ¿ya? Que le indicaba en forma de pregunta en ese momento y luego de afirmación a los ministros que existe hoy día ya una cantidad de gendarmes que van armados por la vida, dado que nosotros mismos en esta legislatura legislamos en ese sentido, ¿ya? Y no solo eso, sino que además existe, y se lo recordaba yo a los ministros, una cantidad de personal que no están al interior de las cárceles, sino que tienen otras funciones, como por ejemplo cuidar los tribunales, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, en fin. Y que también deberíamos entenderlos como un personal hasta ahora
armados extramuros, ¿ya? Indicaba yo en esa oportunidad mis dudas respecto de esta reforma en que queda en el aire, queda volando, si estas fuerzas serían o no, y de qué forma, engrosadoras del personal represivo del país. En su respuesta, el ministro de Justicia, por su intermedio, presidenta, me dijo que cómo se resolvía eso era un asunto de detalle. A mí me parece que no es un asunto de detalle, e insisto en eso, porque en la misma línea de lo que planteaba por su intermedio el diputado Soto, me parece que no queda para nada claro si efectivamente ese personal va a poder cumplir o no funciones represivas y en qué exacta condición. Cuestión que, por supuesto, sería de la máxima gravedad. Y me parece absolutamente necesario que esto no quede así como en la imaginación de cómo podría resolverse en la mente del ministro de Justicia, sino que quede claramente especificado en esta propuesta de reforma. Por lo tanto, me sumo a la preocupación de el diputado Soto y a que me gustaría conocer una profundización de nuestro invitado respecto de lo que él ha llamado muy adecuadamente la militarización de parte de este servicio. Gracias, diputado Alessandri, que pidió la palabra para hacer muy una corto. pregunta. Y de ahí se la doy, ministro. Presidenta, para si la diputada Giles pudiera aclarar a qué se refiere con fuerzas represivas, porque en nuestro ordenamiento jurídico no existe eso. Existen fuerzas de orden y seguridad, existen las fuerzas armadas, que tienen el monopolio de la fuerza legítima para aplicarlo en casos señalados contra las personas que se salten las leyes. No existen fuerzas represivas en nuestro país, y es muy importante aclararlo por la historia reciente y por todo lo que viene. Gendarmería viene a cambiar su dependencia y a seguir ayudando a mantener privados de libertad a las personas condenadas por los tribunales. No veo la represión ahí, ni extramuros ni intramuros. Gracias. Bien, ministro. Gracias, presidenta. Yo entiendo que uno pueda no estar de acuerdo con un proyecto, pero lo que no me parece bajo ninguna circunstancia, presidenta, es que se pongan o se tergiverse lo que uno señaló en esta comisión. Ante la pregunta que hiciera la diputada Giles el día de ayer, tanto el ministro Cordero como yo respondimos con bastante claridad de que no cabía la interpretación de que Gendarmería tuviera una función distinta a la que establece la ley orgánica de Gendarmería al momento en que se cambie de dependencia. Cosa diferente es que se integra el sistema de seguridad pública y cada una de las funciones del sistema de seguridad pública están definidos o van a estar definidas en las instituciones que forman parte de ese sistema. Es decir, Carabineros tiene su ley orgánica, claridad, cuáles son las funciones que tiene Carabineros. La Policía de Investigaciones tiene su ley orgánica, claridad de cuáles son las funciones que tiene la Policía de Investigaciones. Y las funciones de Gendarmería están en la ley orgánica Gendarmería, cosa que no modifica este proyecto de ley. Lo que hace es transformarla en una fuerza de orden y seguridad, y lo que busca es separar las funciones de custodia y seguridad penitenciaria de las de reinserción. Ahora bien, efectivamente en la ley orgánica de Gendarmería hay funciones que dicen relación con la custodia de otros edificios del sistema de justicia, que son o los tribunales de justicia o el Ministerio de Justicia. Y en lo único que yo señalé que podría haber alguna decisión que tomar el día de mañana es respecto a los escoltas de las autoridades del Ministerio de Justicia. Eso fue lo único que yo señalé que habría que evaluar el día de mañana. Y no dije que esto era una cuestión de detalle, sino que un aspecto a evaluar el día de mañana. Porque no sabemos si va a seguir siendo necesario que las autoridades del Ministerio de Justicia tengan escoltas armados. Y eso es algo que hay que evaluar el día de mañana. Como en general se evalúan este tipo de cambios una vez que se realizan, ¿ya? Entonces, para que seamos muy claros, la custodia de los edificios de justicia, es decir, de tribunales y del ministerio, está en la ley orgánica. Y lo único que habría que evaluar el día de mañana sería los escoltas de las autoridades del Ministerio de Justicia. Eso, presidente. Gracias, ministro. Voy a darme la palabra para hacer una pregunta adicional a Daniel, para que nos pueda responder las tres que se han hecho ya en esta discusión.
le agradezco la presentación, creo que es muy clara. En los 3 puntos que usted ponía como necesarios para enfrentar el tema de la seguridad en las cárceles, el primero era esta modificación constitucional, la segunda es una reforma a Gendarmería y tercera es la creación de este servicio de reinserción. Por los tiempos legislativos y para enfrentar la crisis que está viviendo hoy día la institución, dada la operación Apocalipsis, las decisiones que hoy día nos propone el gobierno para adoptar como comisión y como Congreso es el primer punto, resolverlo con este proyecto de ley, el tercer punto, dejarlo con un plazo de 1 año para que el gobierno presente el proyecto de reinserción. Y claro, queda la pregunta sobre cómo enfrentar el problema de mejorar Gendarmería propiamente tal. Y creo que ahí en nuestro debate no han habido muchas razones técnicas, y eso es lo que quiero consultarle, de por qué esta sola modificación constitucional colaboraría a mejorar la gestión carcelaria. Esa es mi pregunta. Le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio trato de responder las preguntas. Lo primero era sobre la militarización que hacía el diputado Soto. Efectivamente, no es un problema la militarización en sí misma, incluso cuando uno lo analiza desde el punto de vista carabinero, cuando uno entiende la militarización desde distintos puntos de vista. A ver, hay gente que puede entender la militarización porque no es algo que sea transversalmente acordado. Militarización puede ser el usar uniforme, el usar grados militares, y eso normalmente no suele afectar el desempeño institucional, pero sí empieza a afectar cuando el desarrollo profesional de los funcionarios está afectado por una institución que es estrictamente militarizada. Por ejemplo, lo que pasa en Carabineros de Chile, yo creo que es un buen ejemplo. Una institución militarizada tiene la necesidad de cumplir las instrucciones en el minuto en que está actuando en una condición de un desarrollo de un conflicto bélico. Pero en el cambio, cuando las policías están actuando permanentemente, no tienen tiempo para poder hacer análisis crítico de cómo están desarrollando sus funciones, para poder hacer los cambios, para poder visualizar cuáles son los cambios que son necesarios, y se pierde ese espacio como de capacidad de gestión que los ejércitos lo tienen en demasía. Entonces, una institución cuando es muy militarizada pierde la capacidad de análisis crítico. Y pierde la capacidad, por ejemplo, de hacer ascensos por mérito y empiezan a hacer los ascensos más bien por antigüedad. Y esas estructuras, cuando empiezan a ser rígidas, empiezan a ser formadas también por uniformados anteriores, que la verdad no han tenido la actualización suficiente para incorporar nuevos conceptos que son necesarios incorporar en la formación de nuevos efectivos. Y además, entonces eso complejiza el rol de instituciones que no son estrictamente militares, entendidas como fuerzas como fuerzas militares y no de seguridad y orden público, que es distinto. Entonces pueden correr ese riesgo. Y el segundo punto es el enemigo. Una institución militarizada tiene un enemigo evidentemente al frente y por lo tanto tiene que tener grados de opacidad que son extremadamente necesarios. Porque sin esos grados de opacidad podría entregar la información al enemigo que no sería pertinente y que podría ser usada en su contra. Las instituciones policiales y de orden y seguridad pública, como pasaría a ser Gendarmería si se aprueba este proyecto de ley, no tienen ese enemigo externo. Y si se entendiera, pero no estoy diciendo que el proyecto lo haga así, si se entendiera esa militarización y se avanzara en pensar que hay un enemigo, que tienen que enfrentarse a una población carcelaria, por ejemplo, entendida con esa visión más antagonista, hace crear sistemas de opacidad que son súper riesgosos para el cumplimiento de sus funciones. Primero, para la mejora, cuando una institución no cuenta cuáles son sus debilidades, se hace muy difícil generar planes de mejora desde el Ejecutivo incluso y desde afuera. Y también en la relación que tienen que tener con las personas que custodian, porque evidentemente no es compatible un proyecto de reinserción social con un proyecto extremo de que se está visualizando como un enemigo a la persona que tienen que custodiar. No digo que el proyecto lo haga, porque de hecho no es así. De hecho, esto va a tener mucho más que ver con las modificaciones que tengan que hacerse en la ley orgánica. Pero esa es una discusión que creo que es presente, que es oportuno tener en la mesa, porque creo que hay que soslayarla y hay que evitar correr esos riesgos y entender correctamente qué vamos a entender por militarización y que este proyecto de ley trate de evitar
esos procesos militarizantes en esos malos sentidos que se podrían generar. Con respecto a la gestión penitenciaria, tenemos los ejemplos de las cárceles concesionadas, en que la custodia sí está siendo ejercida por Gendarmería, la reinserción está siendo ejercida por el personal civil, principalmente de Gendarmería, que tiene ese rol, pero la administración completa del recinto carcelario es por parte de un tercero, que es un privado que tiene dos contrapartes, en Gendarmería y en el Ministerio de Obras Públicas, a través de la unidad de concesiones, y que gestiona las cárceles concesionadas. Y si bien han habido evaluaciones, de hecho nosotros hicimos una misma, para tratar de ver si era más efectivo en reinserción social las cárceles concesionadas que las cárceles no concesionadas, que ahí salieron como que el análisis no fue concluyente. Cuando uno analiza la capacidad de gestionar la cárcel, las cárceles concesionadas se han demostrado ser mucho más efectivas. Los privados en eso, gestionando cárceles, han sido más efectivos que la administración que hace el mismo Gendarmería. Así que estoy de acuerdo en que no necesariamente Gendarmería tiene que tener la gestión del recinto penitenciario, sino que sí la custodia de las personas que están privadas de libertad, que es parte del rol, pero que no es el rol completo. Espero haber respondido a través de su intermedio, Presidenta, a las preguntas que me hayan hecho. Bien, muchas gracias, director. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Bien, le agradecemos su presentación. Doña Catalina no está. ¿No? Ofrezco la palabra sobre el proyecto, si no pasamos al segundo punto de la tabla. ¿Dudas, ministro? ¿No? ¿No? Ya, él fue él. Y un tercero que se excusó. Bien, terminamos con ese punto entonces. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es destinar los últimos 30 minutos de esta sesión para continuar con la tramitación en general del proyecto de reforma constitucional, iniciada en moción que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del presidente de la República para conceder indultos particulares, boletín 17999-07. Para esto invitamos al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien lo habíamos invitado previamente, vino la subsecretaria y lo hemos querido esperar, ministro, para escucharlo antes de avanzar con este proyecto. Así que le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, voy a exponer la posición del Ministerio de Justicia respecto a este proyecto. Primero que todo, señalar que este boletín, que es de una moción parlamentaria y que busca reformar nuestra Constitución con el objetivo de limitar la facultad de indulto que se encuentra contenido en las facultades que tiene el presidente de la República. Nos parece que tiene un sustento que se argumenta tanto en los deberes del Estado de Chile cumplir con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo con los cuales este tipo de delitos no pueden ser objeto de amnistía o de indulto, existiendo la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables. Además, en esa línea se ha pronunciado la doctrina internacional y la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en el caso Almonacid Arellano con Chile del año 2006, en el cual se declaró la inaplicabilidad del Decreto Ley 2191, conocido como Ley de Amnistía o Decreto Ley de Amnistía, por su incompatibilidad con las obligaciones de nuestro Estado anteriormente ya señaladas. La idea matriz de este proyecto, de esta moción parlamentaria, es limitar, como decía, las facultades del presidente de la República para conceder indultos particulares, prohibiendo expresamente el ejercicio de esta facultad respecto de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Algunas consideraciones sobre el proyecto que nos parece que son necesarias. Primero, que es un proyecto que está dentro de los estándares internacionales de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad tienen el carácter de ser crímenes imprescriptibles, sobre todo en atención a su extrema gravedad. Estos crímenes causan un daño que afecta, como se ha dicho, a la humanidad completa y no solo a los individuos que lo padecen. Por eso se ha señalado y se recalca en general que son crímenes que afectan a la sociedad en su conjunto y que son los crímenes más graves que se encuentran tanto en las legislaciones nacionales como en las legislaciones de carácter internacional. Por lo mismo, es deber del Estado de forma permanente investigar, juzgar y sancionar y no debiera invocarse el paso del tiempo para cerrar estas causas ni tampoco evitar las responsabilidades penales que corresponden. La prohibición de amnistía e indultos a los crímenes de lesa humanidad constituyen, además también se podría
se ha señalado, más que se podría señalar, se ha señalado que constituyen una norma de jus cogens, es decir, un principio fundamental del derecho internacional y de los derechos humanos. Todo esto con base en los principios de Nuremberg y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de acuerdo a los cuales ninguna ley nacional puede impedir la investigación y la sanción de estos crímenes que, como ya he señalado, son los más graves que tiene la legislación internacional y que además son imprescriptibles y tienen una prohibición de su aplicación que resulta del cumplimiento obligatorio para los estados. Además, los estados tienen la obligación positiva e ineludible de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Todo esto se fundamenta en los instrumentos jurídicos que ya he señalado, pero además también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular en sus artículos 1, 8 y 25, que son precisamente los que se utilizaron como sustento en el caso Almonacid Arellano versus Chile, y asimismo también lo ha reafirmado desde esa fecha en adelante de manera sostenida la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es que esta moción parlamentaria se encuentra dentro de lo que podríamos decir las normas internacionales de derechos humanos. Es una moción que limita de manera razonable una facultad presidencial de otorgar indultos a personas que hayan cometido estos crímenes que van en contra de la humanidad y por lo tanto, en opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un proyecto que va en la línea correcta de que no se genere ningún tipo de impunidad en la comisión de estos crímenes. Muchas gracias, ministro. ¿Ofrezco la palabra? ¿Mm? Diputado Longton. Ya. ¿Mm? ¿Sí? Longton. Presidenta, algo dije en la sesión que vimos este proyecto hace algunas semanas, de que nosotros tenemos que tomar una decisión, si es que vamos a prohibir los indultos o vamos a estar en esta dinámica de prohibirlo para ciertos casos y permitirlos para otros. Hoy día la ley es clara, la ley establece requisitos, pero esos requisitos son constantemente vulnerados legítimamente por una norma que te permite saltarte los requisitos de la ley para indultar a criterio del presidente de la República. Y el más fiel reflejo de ello es lo que pasó hace algunos años, donde se indultó entre otros a un eh, delincuente que había sido condenado por asociación ilícita, entre ellos delitos de carácter terrorista en su momento y de los más graves de nuestra legislación, el señor Mateluna, aquí me recuerda el diputado Soto, que además había sido previamente indultado. Entonces, ejemplos hay muchos, Presidenta, eh, y lo que tenemos que tomar es una definición. Si es que creemos que el indulto es una herramienta legítima por parte del presidente que sea para liberar a delincuentes que están condenados por tribunales independientes, respetando la separación de los poderes del Estado. Entonces, Presidenta, a mí me parece que esa es una definición importante más allá de los tratados internacionales, porque si uno se pone a discutir los tratados internacionales, la verdad es que no hay ninguna norma expresa que prohíbe indultos. Lo que se entrega es a las legislaciones de cada uno de los países y lo que hay son fallos y dictámenes internacionales que generan jus cogens que en definitiva pueden ir cambiando en el tiempo de acuerdo a los criterios jurisprudenciales internacionales. Entonces, Presidenta, tampoco es un criterio en que nosotros nos podamos regir para efectos de tomar una decisión legal cuando no hay un tratado que exprese que haya sido suscrito por Chile, por lo tanto tenga rango constitucional en materia de derechos humanos donde se prohíban los indultos en determinados casos. Entonces, dicho eso, Presidenta, me parece que hay, y lo vuelvo a repetir, porque ya lo dije la otra vez, de que hay un proyecto que está lo suficientemente avanzado en el Senado, donde eventualmente podríamos, en esa instancia, no solamente limitar o bien prohibir, si esa es la definición que se toma después de un acuerdo político, pero me parece que este tipo de proyectos lo que genera finalmente son enfrentamientos políticos para efectos de generar claramente un matiz respecto a los indultos que claramente es discutible, dependiendo obviamente quién lo proponga. Así que, Presidenta, yo por lo menos creo que eh, la oportunidad está en el Senado, más que acá, de poder modificar la ley. Eso, gracias. Gracias, diputado. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. A ver, en complemento a lo que señalaba recién por ciento medio el diputado Longton, que estoy en pleno acuerdo,
Quiero, quiero recalcar en este momento que lamento mucho que este tipo de iniciativas se usen con un ánimo político y electoral muy evidente. Este proyecto de ley se presentó justo antes de las elecciones. A mí me sorprende, la verdad, es que se haya citado para seguir la discusión de esto, porque yo asumía, con la clara intención que se dio la presentación de este proyecto, que como en muchas otras ocasiones, pasadas las elecciones, no iba a continuar la discusión, pero lamentablemente nos encontramos una vez más con esto, con que se insiste en esto. Y lo encuentro lamentable por dos motivos distintos. En primer lugar, que, a ver, y seamos sinceros en la materia, cuando se habla acá de que la facultad de conceder indultos no procede respecto a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, al menos hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna persona condenada en Chile por ese tipo penal, podríamos decir, el delito de lesa humanidad. Hay personas condenadas por secuestro, hay personas condenadas por distintos tipos penales, y esto no se aplica no por una razón política, sino por una razón de temporalidad. El momento en que tuvieron lugar estas conductas por las cuales se dan estas condenas es previo a que se ratificaran los tratados internacionales que establecen esta figura de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, los mismos jueces que en el fondo a veces han sido bien creativos con algunos argumentos para justificar algunas condenas, eh, no han tenido cómo aplicar condenas por crímenes de lesa humanidad en estos casos por el simple hecho de que ellos ocurrieron antes de que se ratificaran estos tratados internacionales. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría entender cómo se va a aplicar siquiera, incluso más allá de las consideraciones políticas, si a alguien le gusta o no le gusta, cómo se va a aplicar esto en la práctica, dado que, al menos hasta donde yo tengo entendido, no hay nadie condenado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué es lo que no se podría indultar? ¿A quién no se le podría aplicar un indulto en razón de este proyecto de ley si se llegara a aprobar? Hasta donde yo sé, este proyecto de ley no tendría aplicación en ningún caso en Chile. Eso al menos es la primera interpretación mía. Y en segundo lugar, dado que la naturaleza del indulto, al menos en la visión que tenemos nosotros, tiene un fin más bien humanitario, en casos muy específicos donde personas, por ejemplo, y uno lo ve, insisto, más allá del delito por el cual hubiesen sido condenados, porque creo que también es muy equivocado hacer este tipo de reflexiones viendo delitos específicos o separando unos casos de otros, cuando en realidad la razón que puede llegar a justificar un indulto es la situación actual en la que se encuentra un condenado. Y obviamente, si es que es una persona que bueno, no sabe ni siquiera dónde está parado, bueno, en ese sentido, ¿qué razón tiene que esté cumpliendo una condena dentro de una cárcel? Esto lo hemos discutido en muchas ocasiones, especialmente en esta comisión presidenta, y lo hemos discutido con el ministro presente. Y yo creo que él al menos estará de acuerdo conmigo en que las veces que hemos discutido sobre la razón de ser de las penas o del cumplimiento de medidas de reclusión o de cumplimiento de la pena en régimen en cárcel, no es solamente esto por castigar el delito en sí mismo, sino que también es por resguardar a las víctimas, resguardar a la población en general, si es que no tiene ningún objeto de reparación, podríamos decir, si no tiene ningún objeto preventivo el cumplimiento de la pena, y una persona está cumpliendo esa pena en tales condiciones de salud, de ancianidad o lo que sea, que esto no tiene ningún sentido, ¿por qué vas a mantener a esa persona en un régimen de esas características? Y aquí lo que se busca, y esto podría aplicarse después para cualquier otro delito, ojo. O sea, esta misma discusión podríamos tenerla después respecto de cualquier otro delito. Yo creo por lo menos que la reflexión al momento de decidir si se le indulta a una persona o no tiene que decir relación con si esta persona representa un peligro para la sociedad hacia adelante. Y por eso cuando se ha planteado esta discusión respecto de quienes cometen otros tipos de delitos, si es que esas personas en libertad representan un peligro para la población, por supuesto que habría que ponerse siempre. E incluso existe una ley, si no me equivoco, la 18.050, que establece que cuando, por ejemplo, se trata de delincuentes habituales que hubiesen obtenido el indulto anteriormente, no se podría otorgar el indulto nuevamente. Y eso tiene razón de ser en que entendemos como sociedad que una persona que representa un peligro actual
para cualquier persona, para la sociedad en su total, o para cualquier persona en particular. Estando en libertad, no corresponde que un presidente de la República entregue este indulto. Entonces, recapitulando, solo lamentar que este tipo de medidas se use políticamente. Lamentar en segundo lugar, y lo digo con todo el respeto, Presidenta, pero creo que hay una falta de sinceridad en el proyecto, dado que, al menos hasta donde yo entiendo, no hay ninguna persona cumpliendo condena hoy día por la figura de crimen de lesa humanidad. Entonces, hasta donde yo entiendo, jurídicamente, no políticamente, estoy hablando aquí en términos estrictamente jurídicos, una persona condenada, por ejemplo, por secuestro, esto no se le podría aplicar. Porque no está condenado por crimen de lesa humanidad, está condenado por secuestro. Entonces creo que es poco sincero, creo que es una ley que no va a tener eficacia y creo que además, dado lo mismo que dijo por su intermedio el diputado Longton anteriormente, si hay otro proyecto de ley que está más avanzado, que es más integral, que va mirando la institución del indulto en términos más generales, debiésemos, en el fondo, ver esa discusión y no algo tan específico como esto. Muchas gracias. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, más allá del debate respecto a la limitación o no de la facultad presidencial para otorgar indultos, que es una facultad general que tiene el presidente, ¿ya? Es un debate razonable. Nosotros hemos señalado como Ministerio de Justicia que nos parece que limitarlo a aquellas personas, o sea, que las personas las que cometieron crímenes de lesa humanidad por la gravedad de esos crímenes, por lo que significan esos crímenes, porque se afecta la esencia de la humanidad. Eso significa cometer un crimen de lesa humanidad. No es cualquier tipo de criminal. Son los criminales que cometen los crímenes más graves que tiene la legislación internacional y nacional vigente en nuestro país y en el mundo. Uno podrá decir, esos criminales de todas maneras los puede indultar. Nosotros creemos que es razonable limitar la facultad del presidente de la República en esos casos. Pero más allá de ese debate, lo que quería señalar era una precisión respecto a lo que dijo el diputado Long, por su intermedio, presidente. Los indultos que otorgó el presidente de la República fueron impugnados tanto en la Contraloría como en el Tribunal Cierto. Constitucional. Cierto. Y la Contraloría, debido a que se impugnaron en el Tribunal Constitucional, se declaró incompetente. Por eso es un asunto litigioso. Y en el Tribunal Constitucional, el fallo del Tribunal Constitucional señaló de que se apegaban a la constitucionalidad y a la legalidad los indultos que entregó el presidente de la República. Nosotros sabemos que en general los indultos que se otorgan en cualquier gobierno son discutibles. Se han discutido los indultos que han otorgado gobiernos anteriores y se discutieron los indultos que entregó el presidente o que otorgó el presidente de la República el año 2022. Pero quería hacer la precisión de que no hubo ningún vicio de legalidad en el otorgamiento de esos indultos. Y prueba de ello es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo señala. Eso, presidente. Gracias, ministro. Diputado Soto. ¿Sí? Que yo me había anotado yo antes, pero dale, diputada Frías. Gracias, presidenta. Y me quiero tomar de lo que decía el ministro por su intermedio, presidenta, para decir que efectivamente los indultos particulares en cualquier gobierno generan discusión. Hay gente a favor, hay gente en contra. La misma institución del indulto es algo que está cuestionado y que es cuestionable, por lo menos desde mi punto de vista, y por lo mismo, es que se requiere legislar en este caso. Ciertamente hay voces que señalan que no podría, y eso es un problema incluso que podría ser de técnica legislativa de cómo se recoge el indultar respecto de crímenes de lesa humanidad. En general, cuando hubo esta discusión se ponía el periodo durante el cual se cometían ciertos delitos. Los años han avanzado. Hoy día la tortura que vivieron muchos chilenos es una norma de jus cogens, que significa que no importa que no haya tratado y no importa cuándo se haya cometido, igual es sancionable, porque los crímenes de lesa humanidad no son una conducta, son un conjunto de conductas que en un determinado contexto constituyen crimen de lesa humanidad. Y en ese sentido, la tortura, la detención ilegal y después asesinato, que después se construyó como desaparición forzada, la ejecución arbitraria, todo eso, esas conductas hoy día son jus cogens y constituyen crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, el que lo diga o no la sentencia
la verdad da lo mismo porque ya estamos bajo el imperio de esas normas y por lo tanto es nada más que darle objetividad a algo que la humanidad ya le ha dado. Gracias, diputada. Sí, me había dado yo la palabra y después. Ya, ¿quién pide primero? Porque ya habló diputado Sánchez. ¿Al ministro? No, a la diputada. Ya, diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Y perdone que interrumpa y que no me gusta saltarme la fila en esto, pero creo que es muy relevante lo que dijo recién por su intermedio la diputada Frie, cuando ella dice que esto ayuda a objetivizar algo independiente de cómo se hubiese dictado la condena o no, si lo entiendo bien. Creo que esto haría todo lo contrario a objetivizar, porque lo que justificaría, entiendo yo, corríjame si me equivoco, pero lo que justificaría su intervención sería aplicar esta restricción a personas que no están condenadas por un delito específico en los términos que está indicado acá. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer una interpretación extensiva respecto de algo tan grave, podríamos decir en términos jurídicos, como prohibir la posibilidad de un indulto? O sea, tendría que el juez hacer un ejercicio de interpretación de si la razón o el delito por el cual se condenó a una determinada persona comprende esta idea general y abstracta de lo que es un crimen de lesa humanidad, porque eso yo lo consideraría casi una violación de derechos humanos por parte del juez. Lo mismo no es lo que A ver, estaba diciendo, diputado. Sí, la idea era sobre el punto. Yo pensé que iba a hacer una pregunta, pero se explayó. Diputado Soto y después me doy la palabra a mí. Presidente, mire, se nos pide legislar sobre la posibilidad de indultar, que es una potestad que tienen los presidentes de la República en nuestra Constitución, pero limitar esa posibilidad de indultar o de conceder indultos particulares en relación a delitos de lesa humanidad. Mire, yo soy contrario a la institución y a la potestad de indultar, porque convengamos que cuando un presidente indulta, básicamente lo que hace es perdonar una condena judicial legalmente establecida por un poder distinto, que es el Poder Judicial, respecto a una persona que cometió delitos en general graves. Y el presidente de la República, sin ser un órgano judicial, simplemente le condona la sentencia que le aplicó un tribunal independiente. Por eso es polémico y por eso es discutible esto, porque simplemente es un acto de autoridad y no de justicia. Y las autoridades políticas cambian cada ciertos periodos y unos miran las cosas de una manera y otros de otra, en cuanto a los destinatarios o beneficiarios de estos indultos. Sin ir más lejos, el actual presidente electo ha sugerido o ha sido claro aparentemente de que estaría considerando indultar a personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad y que hoy día cumplen penas de cientos de años o miles de años incluso, en el caso de Miguel Krasnov, que están cumpliéndola por sentencia judicial legalmente establecida en Punta Peuco. Y aquí se han mencionado otro caso donde se cuestionó esta misma potestad ejercida por el presidente Boric. Y legítimamente produce una polémica. Por eso, si alguien me dice, pongámonos de acuerdo en esta mesa a eliminar todo indulto particular por parte de un presidente o presidenta de la República, yo lo firmo inmediatamente. Y yo creo que debería ser parte del debate que podemos tener también, eliminar completamente esta potestad que es decimonónica, que es monárquica, que no tiene una verdadera justificación en un Estado de Derecho moderno, y que además arrastra a los autores de estos indultos a unas polémicas interminables que solamente producen mayor división y mayor polarización. Por eso, Presidenta, yo creo que sería bueno que consideráramos esta posibilidad, eliminar completamente esta facultad de indultar. Segundo, respecto a la potestad de indultar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, mire, si se llega a aprobar esta reforma, la posibilidad de indultar se va a ejercer ahora, con la legislación que hoy día existe y con la legislación nacional y también toda la normativa internacional, entre ellos la norma de Ius Cogen. Y ya se está establecido suficientemente, incluso a nivel legislativo, que los delitos de lesa humanidad cometidos entre el 11 de septiembre del año 73, en que se interrumpió nuestra democracia, y el
10 de marzo del año 90, entiendo, cometidos por razones políticas y que consisten en homicidios, secuestros, torturas, desaparición, etcétera, que bajo la legislación de esa época eran delitos comunes, pero bajo la nueva legislación se configuran como delitos de lesa humanidad, deben considerarse en esa condición, porque igual son hechos punibles de gravedad que trasciende a los delitos comunes, independiente de que exista la ley específica en ese periodo o con posterioridad. Y por consiguiente, y eso lo hemos establecido incluso en leyes relacionadas con la tortura, con la desaparición forzada. Consecuencia, no hay razones de forma que permitan que ese tipo de delitos, aún con la razón que invoca el diputado republicano, se consideren, digamos, como beneficiarias de decisiones de impunidad. Lo que proscribe toda nuestra legislación nacional e internacional es la impunidad. Y convengamos que si hay una condena dictada por un tribunal legalmente establecido por delitos comunes de esa connotación, de ese periodo o con posterioridad, que son delitos de lesa humanidad, no puede haber impunidad. Y el indulto particular es el acto máximo de impunidad que puede haber, porque condona todos los efectos del delito. Consecuencia, es bastante razonable la propuesta y yo estoy dispuesto a aprobarla, pero me gustaría que consideráramos extenderla a todo indulto particular. Gracias, diputado. Me voy a dar la palabra. A ver, primero, en cuanto a la oportunidad de este proyecto de ley, para responderle también al diputado Sánchez, creo que la demostración de que lo he vuelto a poner en tabla y además quiero sumar al debate la reciente sentencia de la Corte Suprema respecto a este tema de la media prescripción. Creo que le invito al diputado quizás a reevaluar esa postura que tiene sobre la oportunidad de este proyecto, porque, por cierto, estuvimos en un periodo electoral complejo, pero también en ese periodo electoral hubo señales en las campañas de que habían intenciones serias de indultar casos como este. Y, y sobre ese punto quiero referirme también como autora de esta moción, de que cuando uno trata de evitar el indulto a estos casos particulares, y también eso anima al derecho internacional en esta materia, no solo está pensando en el castigo de las personas que cometieron estos delitos. La pena tiene dos objetivos. Uno, por cierto, castigar a quien comete un delito, pero el segundo es prevenir de que esto no vuelva a ocurrir. Y al menos a mí lo que más me anima, más allá del caso particular de personas que hoy día están justamente cumpliendo penas por haber cometido este tipo de delitos, a mí lo que más me anima es que esto no vuelva a ocurrir de nuevo. Y para eso es muy importante que no exista impunidad en materia de violación de derechos humanos de esta envergadura. Y eso es lo que anima también al derecho internacional. No solo aplicar una pena, y por tanto creo que evaluar el objetivo de este proyecto de ley, solo poniéndose en el ejercicio de cuánto daño podrían hacer esas personas hoy día que tienen edades avanzadas a la sociedad, creo que es muy reduccionista. Al menos lo que a mí me anima es pensar en el símbolo, lo que significa para un país, lo que significa como símbolo de países que hemos pasado por dictaduras y violaciones de derechos humanos, que después cualquier presidente pueda indultar a esas personas. Sobre todo considerando que estamos en tiempos donde el derecho internacional cada vez se critica más. Y creo que una forma de reforzarlo es, por cierto, llevarlo a la legislación nacional. Eso en cuanto a la oportunidad. En cuanto a la... Y también señalo eso porque el objetivo de esta reforma no solo es evitar que los actuales condenados salgan de la cárcel, por tanto, me es en cierto sentido relevante si esas personas están o no bajo ese objetivo de esta norma, hoy día condenados por un delito de lesa humanidad, que es cierto lo que usted dice, diputado Sánchez, pero también es cierto, como señala el fallo de la Corte Suprema, le voy a pedir al ministro que me ayude con eso también, que los estándares están internacionalmente ahí clarísimos y no es necesario que exista un delito en nuestra jurisdicción penal propiamente tal para decir acá hay un caso de infracción a las normas de derecho internacional. Entonces, el objetivo de esto
no es solo sancionatorio, sino que sobre todo preventivo. Em, Dicho esto, quisiera pedirle al ministro si nos puede colaborar un poco con contarnos, quizás informar a la comisión en términos muy generales de qué se trata este fallo y por qué ha sido tan relevante en materia de derecho internacional y preguntarle si si a su juicio este fallo, o sea, esta propuesta se condice un poco con la jurisprudencia que viene a instalarse después del fallo de la Corte Suprema de hace un par de semanas atrás. Sí, bueno, efectivamente yo no lo mencioné dentro de los fallos que podríamos señalar que forman parte de esta larga tendencia que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos de prohibir cualquier tipo de impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos, como se conocían en un comienzo, muy bien, como muy bien decía la diputada Fríes, y graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, lamentablemente, uno de los casos más emblemáticos, precisamente el caso Almonacid, porque impide que los regímenes dictatoriales dicten leyes de autoamnistía. Y ahí eso es precisamente lo que hace el caso Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006, que abre la larga jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia. Entonces, lo primero que prohíbe es que son las leyes de autoamnistía, que fue precisamente la ley o el decreto ley 2191 del 78, que es la autoamnistía que se dio el régimen respecto a los delitos que cometieron sus agentes del Estado, la violación a los derechos humanos y posteriormente, después desde la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, entendido como crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, la jurisprudencia de la Corte también prohibió las leyes de amnistía dictadas eh, eh, una vez ya terminado el régimen dictatorial y después también prohibió las leyes de caducidad. Y en el último fallo de la Corte Interamericana sobre Chile, en el caso Vega González con Chile, lo que hace es también señalar otros aspectos en los cuales em, afianza la idea de que estos crímenes son, en primer lugar, imprescriptibles y, en segundo lugar, de que hay distintos tipos de aplicación de la ley que podrían dar visos de impunidad, como por ejemplo la media prescripción. Entonces, condena a Chile por haber aplicado media prescripción en ese caso y ordena a anular las sentencias y a que se dicten sentencias de reemplazo, que es precisamente lo que hace la Corte Suprema hace un par de semanas, una semana atrás, mejor dicho, y dicta un fallo en el que anula el fallo dictado previamente y dicta una sentencia, una nueva sentencia en la que no aplica la media prescripción, lo que implica que las personas condenadas en ese caso tengan que o reingresar a la cárcel o sumarse años a las condenas que ya tenían en sus haberes. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. Bien. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Entonces pasamos a varios. ¿Ofrezco la palabra para varios? ¿No? Si es así, ya tenemos acuerdo entonces y hemos cumplido el objeto de la sesión, por tanto, esta se levanta.